Esta vez vamos a hablar de Punta de Acero. Te quería preguntar por qué elegiste este texto y lo adaptaste al conurbano. Elegí este texto fundamentalmente porque, como suele suceder cada vez que te hacen un pitch de alguna idea, en este caso una obra de teatro, inmediatamente me sentí atraído por esos polos opuestos que tienen que enfrentarse circunstancialmente en un lugar. Eso ya me resulta atractivo, sea la historia que sea. Cuando un actor canadiense filmando una película acá que se llama The Last Man, que se hizo en inglés, que le hizo Rodrigo Vilas, me contó un poco de la obra, dije, quiero hacer esto ya. Porque el pitch era, claro, es una obra canadiense de un autor canadiense que se llama David Gow, la escribió en 1998 y la premisa original es un abogado de pensamientos más bien liberales respecto de su judaísmo, pero además de pensamiento muy progre, digamos, fuera de lo que es la ortodoxia. Él trabaja en un estudio de abogados y le encajan la defensa de un neonazi un joven neonazi de 20 años, que acaba de cometer un crimen por odio racial contra un pakistaní. Yo cuando escuché que lo que se enfrentaban ahí eran básicamente dos formas, no ideologías, pero dos formas de ver la vida distintas, porque podría haber sido judío, pero podría haber sido, qué sé yo, católico, musulmán, digo, es que da igual porque el neonazismo no hace ninguna diferencia con eso. Entonces me sentí muy atraído y ahí la peleamos mucho con Romy porque yo le dije, quiero hacer esta obra, pero además quiero darle un tinte local porque Ujú. me parecía mucho más interesante que sea una abogada y no un abogado, porque es la mujer también rebelándose un poco a los mandatos de Claro. la ortodoxia, y me resultaba incluso más atractivo que, bueno, un chico de 20 años, ¿no? Y que, en todo caso, el asesino por odio racial sea uno de los tipos que entrena a estos chicos en ese pensamiento. Entonces me parecía más heavy la cosa. Y el hecho de trasladarlo acá a la provincia de Buenos Aires me resultaba particularmente atractivo. Lo único que necesitaba en nuestro país para que funcione dramatúrgicamente también era que tuviésemos juicio por jurado, que es lo que existe en provincia de Buenos Aires en algunos Claro. casos, y me resultaba además atractivo. Aún en la mención lateral, el hecho de que mencionemos el colapso del sistema judicial argentino, pero particularmente en provincia de Buenos Aires, en función de que esta abogada, aparte de que concursa y hace un juramento, tiene dos o tres compañeros nada más. Esto investigado por alguien que está metido en esto muy en el barro. Pero son tres, cuatro, cinco abogados de oficio, defensores, que tienen que agarrar todo lo que les caen y son tantos casos que están absolutamente colapsados. Y a mí me parecía interesante incluso que esta abogada no pudiese negarse, ni siquiera alegando conflicto de intereses, no pudiese negarse a esta defensa, porque más allá de tener conflicto de intereses, tiene un montón de compañeros que le dicen, y eso me resultaba muy atractivo y por eso la adaptación, o sea, no fue solo la traducción del texto, que primero lo hice de manera literal, sino también la investigación profunda que hicimos para poder adaptarlo a Argentina, a provincia de Buenos Aires y a nuestra idiosincrasia. Incluso también trabajamos el texto, trabajamos con un abogado que nos asesoró. De hecho, fuimos a ver a un rabino también, Hasta un rabino fuimos a ver en que la nos investigación. asesoró, que nos asesoró. Y cuando tuvimos el texto, incluso lo laburamos también en los ensayos, y con Carlos Caspar, que es el director de la obra, estuvimos pasándolo, elaborándolo, ayornándole algunas temáticas que por ahí son de nuestro contexto actual y que sirven a la hora de ver la obra, ¿no? Por supuesto, siempre con la anuencia de Iván, ¿no? Hemos trabajado mucho, no solo a nivel investigación, sino también en los ensayos y en base a nuestro contexto actual, para que sea más verídico incluso, ¿no? Más allá de todo lo que le pusiste, Romina, a tu personaje, ¿tiene cosas en común con vos o está en las antípodas? Bueno, mi padre es judío y el talit que uso en la obra era de mi abuelo David. Entonces me reconectó con una parte de mi familia que tiene orígenes judíos. Fue muy fuerte emocionalmente Ajá. esto. Claro, porque empecé a preguntar a mi familia. O sea, mi madre católica, apostólica romana, a mí me bautizaron. En ese punto soy libre pensadora y accionadora. Entonces, ir a las raíces de la familia de mi papá para informarme, hablé con una tía, la verdad que eso fue nutriendo también en cuanto a los orígenes de Daniela Dunkelman, ¿no? Y yo me emociono mucho cuando agarro el talit y digo en la obra
te estoy spoileando un poco, pero que era de mi papá, era de mi abuelo. Entonces, es un momento muy emotivo. Y la verdad es que todos fuimos, viste, aportando experiencias personales a la obra y a los ensayos que fueron nutriendo un poco más la organicidad y la veracidad, ¿no? De lo que estamos transitando. Te digo una cosa, un agregadito nada más chiquitito que tiene que ver justamente con el tema de la adaptación y lo que me atrajo del texto, era que esta obra no es sobre la discriminación solo. Esta es una obra que habla del odio. Ujú. Y a mí lo que particularmente me atraía del personaje del abogado judío, ahora abogada judía, es que en todo este proceso de tener que armar la defensa de este neonazi lo mejor que se pueda, ella descubre también su capacidad de odiar. Ah, ok. Es decir, esta no es una obra de una judía buena que redime a un neonazi, no, está muy lejos de ser eso, muy lejos. Al contrario, de lo que queremos hablar en la obra es que el odio lo llevamos todos. El- Todos tenemos odio en nuestro corazón y solamente hace falta un estímulo X determinado, en algunos casos más superfluo, en otros casos con otro nivel de profundidad basado en la tristeza, en la rabia, en todo eso que está ahí anidando, esperando ser estimulado. Y yo creo que fundamentalmente la obra habla de eso. Y para mí me parecía muy, muy atractivo que ella descubra su capacidad de odio, que todos somos capaces de odiar y ver con esa información nueva para ella, en todo caso, porque vive de una manera bastante en comunidad con el mundo. Ahora, ustedes dos siempre tienen como roles opuestos en las obras que hacen. ¿Cómo hacen después para cuando se baja el telón cerrar y volver a ser Romina e Iván? ¿Sabés lo que nos pasa? Trabajamos tanto para llegar a eso, Ujú. los dos, tanto, y tenemos nuestras equivocaciones y compartimos, viste, en ensayos, en investigación, che, ¿y esto cómo podría encararlo? Que el pacto que tenemos los dos, no sé si a vos te pasa lo mismo, entramos al escenario y decimos, vamos, termina la última escena, porque termina de una manera especial, nos miramos más allá de los personajes y nos decimos, lo logramos. Se reconocen Y como en Romina e Iván. que estuvimos trabajando muy fuerte, Ujú. creo que estamos en simbiosis entre el personaje y los actores, trabajando en equipo y cuando termina la obra dijimos, lo hicimos. Nos abrazamos, porque siempre nos abrazamos cuando terminamos las obras, todas, cualquiera que fuese. Sí, pero aparte, ¿sabes por qué? Porque, digamos, psicológicamente son viajes muy profundos estos. Ujú. O sea, cada uno de estos personajes hay que buscar realmente en la verdad absoluta de lo que uno es o no capaz de hacer. En este caso para Puntera de Acero, pero también lo vivimos igual cuando hacemos El virus de la violencia, o cuando hacíamos El mal de la piedra, o cuando hacemos Calígula también, digo, porque hay transiciones, son dos géneros completamente Sí, distintos, registros completamente distintos, no tienen nada que ver una cosa con la otra desde el punto de vista técnico, ni desde el punto de vista de propuesta escénica, ni desde el punto de vista de disciplina artística. Sí que es un viaje. Ahora, cuando ese viaje tiene las características que tiene Puntera de Acero, hay hasta te diría en ese abrazo que nos sale naturalmente. Y gracias a Carlos Caspar también, ¿sabes? Porque Carlos es psicólogo, además. Entonces, poder ensayar con un tipo que tiene tanta experiencia en cine, tanta experiencia en tele, tanta experiencia en teatro, pero poder tener una mirada que va hacia la verdad cotidiana de estos personajes, hacia esa psicología, Claro, la psicología. hacia entenderlos, hacia desglosarlos desde el texto y humanizarlos. Claro, cuando vos empezás a hacer la obra, te metés en un camino que le permite al público sentir, y este es medio como un objetivo involuntario, pero en definitiva, bueno, es el objetivo, es que el público sienta que se podría encontrar con estos personajes en la calle. Que a ujú. Daniela Dunkelman te la podés encontrar en la calle y a este tipo también, en su psicología, en su pensamiento, en su forma. Y lo convivimos a esto todo el tiempo, ¿eh? Y Carlos hizo un trabajo tan minucioso en cada texto, en cada forma de decir el texto, que es muy real lo que está pasando, es muy cotidiano, es muy, sí, pero yo
estos hablan como realmente hablo yo. Esta es el objetivo, ¿no? También. Que la gente se siente identificada en algún puntito porque lo ha vivido. Y piensan que esta propuesta, que es tan cercana a la gente, se estrena en un momento perfecto de la nutrida cartelera porteña. Estamos en un contexto social ideal, Sí, sí. Sí, lamentablemente. Ujú. claro. Hablar del odio y hacerlo desde toda nuestra honestidad y desde todo nuestro sentir, digo porque en el contraste de la complexión de los personajes, Y siempre van a ¿Eh? estar, los contrastes siempre van a estar. Exacto. sí, Y aparte ahora, la violencia en la calle es terrible. Y no solo en la calle, en los medios. Y no solo en los medios, en En la las juventud, redes. en las redes y en la juventud. Entonces, que el personaje de Iván, Miguel, sea un entrenador de jóvenes con pensamientos neonazis, es muy fuerte. Pero no solo en Argentina, ¿eh? A nivel mundial. entonces yo creo que los Miguel que hay y los Daniela que hay, todos en definitiva, en mayor o menor medida, esconden su pensamiento, porque de alguna manera nosotros tenemos que tener una sociedad organizada como para no matarnos a nosotros mismos, como Claro. para no recurrir a lo primitivo que todavía tenemos como seres humanos, que sin duda es la raza más dañina que habita el planeta. Entonces, en ese sentido, me parece que sí, o sea, todo lo que esto que estamos hablando de las redes y del odio que está presente hace que esta obra sea de una lectura, de multilecturas para Ujú. poder hablar de esto y ponerlo sobre la mesa, que es lo que nos gusta hacer como compañía, poner el tema sobre el Sí, tapete y ver qué que, hacemos con eso. que sea urticante.